Bueno, habíamos mencionado entonces que el genoma más pequeño le pertenecía a Mycoplasma. Y bueno, para crecer Mycoplasma en laboratorio se requieren medios muy complejos. Esto se debe principalmente a que Mycoplasma carece de la mayoría de los genes que se necesitan para crecer en medios más simples. Precisamente la carencia de esos genes es lo que hace que tenga un genoma tan pequeño y por lo tanto tiene que crecer en carácter de parásito para no sintetizar las sustancias que no puede sintetizar, sino simplemente robarlas del huésped. Y bueno, entonces el genoma de Mycoplasma es el más pequeño, tiene aproximadamente 580,000 pares de bases, codifica para 480 proteínas. Se cree que en su naturaleza como parásito ocasionó la pérdida de este ADN extra a través de la evolución como parásito. Mycoplasma genitalium carece de genes para sintetizar los 20 aminoácidos esenciales. No puede sintetizar ninguno de los 20, entonces los tiene que robar, así como los componentes de la pared celular. De hecho, precisamente eso es lo que hace un micoplasma. Un micoplasma es prácticamente una bacteria, pero que no sintetiza pared. Entonces, no puede sintetizar nada de los elementos de la pared celular. Además, también no posee ninguna de las enzimas del ciclo de Krebs, entre otros genes. Puede vivir solamente en condiciones de parásito o en medios muy complejos. Existe una relación muy estrecha entre el ambiente y el genoma mínimo requeridos para sobrevivir. Obviamente, entonces, en ambientes muy ricos, el genoma tiende a simplificarse. Y entonces, en ambientes donde se cuenta con la menor cantidad de sustancias necesarias para la vida, entonces los genomas se vuelven más complejos. Y entonces ahí tienes la razón por el cual los genomas más complejos le pertenecen a plantas que sobreviven sobre todo en condiciones áridas, porque en condiciones áridas, aparte de que tienes que sobrevivir a condiciones de sequía, normalmente tienes que sobrevivir en condiciones de heladas. En la mayoría de los desiertos suceden heladas, y entonces las plantas que son de desierto pueden sobrevivir tanto a la sequía como a la helada. Y las plantas de los extremos del mundo, como el polo sur o el polo norte, normalmente no se ven tan sometidas a sequías, solamente a heladas. Y bueno, entonces aquí está el diagrama del genoma de Mycoplasma. Aquí vemos, ahí, si quieren contar, ahí están los 480 genes, bueno, 470, quién sabe por dónde anda. Y bueno, ¿cómo se dio este descubrimiento? Moshe Hahn y Kunin analizaron comparativamente los genomas de Mycoplasma y de Haemophilus. Ambos son parásitos. Mycoplasma genitalium es una bacteria parásita que vive en las células ciliadas y epiteliales del tracto genital y respiratorio de los primates. Su genoma consta de 482 genes conformados por 580,000 pares de bases, y Haemophilus influenzae es un cocobacilo gram negativo no móvil descrito en 1892 en una pandemia de gripe. Su genoma consiste en 1.800.000 pares de bases y tiene 1.700 genes. Entonces, vemos que este es muchísimo más grande que el otro. Y aquí tienes tan solo una gran diferencia. Este es un cocobacilo, este es un Mycobacterium. Para que sea un coco significa que puede sintetizar pared. Entonces, aquí es la primera gran diferencia. Entonces, tiene todos los genes para sintetizar pared. Y bueno, también aquí va otra. Fue descrito en 1892. Por lo tanto, fue fácil de cultivar, a diferencia de este. Significa que entonces requiere medios menos nutritivos que el anterior para poder crecer. Por lo tanto, entonces tiene más genes. Y aquí vemos lo que son genes ortólogos y parólogos. En el tipo de homología existen dos tipos de proteínas, las que son ortólogas y parólogas, que es cada una. Los ortólogos pueden ver genes ortólogos o proteínas ortólogas, y son proteínas de especies distintas que provienen de un mismo gen que tiene un ancestro en común. Entonces, son aquellos genes que derivan del mismo o proteínas que derivan de la misma función.
bueno, de la misma proteína basal. Entonces se van separando sus funciones principalmente por evolución. Este tipo de genes homólogos suelen conservar su función común. Existen también los parálogos, genes de la misma especie o de especies distintas que han surgido de un proceso de duplicación. Proponen una nueva nomenclatura para distinguir entre parálogos que se han originado por duplicación después de un evento de especiación, los cuales suelen conservar su función, y los parálogos por duplicación previa o especiación, en los que la función puede ser distinta. Aquí unos ejemplos de esto es, por ejemplo, hay una secuencia de genes que son importantes para llevar a cabo los procesos de sinapsis en el cerebro, sobre todo en situaciones de estrés. Estos pares de bases pueden estar repetidos muchas veces. Esto origina, bueno, estos genes, cuando se repiten demasiadas veces o demasiadas pocas, ocasionan problemas mentales, psicosomáticos. Cuando es por exceso de número de repeticiones, se le llama corea de Huntington. Y cuando es por pocas, ocasionan retraso mental. Entonces, precisamente aquí estos genes pueden estar repetidos entre 30 y 120 veces. Entonces, si está repetido más de 120, bueno, de hecho más de 100 ya es así como que demasiado, más de 100 veces esa secuencia ocasiona corea de Huntington, y menos de 30 ocasiona un retraso mental severo, por cierto. Entonces, aquí es una duplicación de genes, obviamente, que conservan toda su función, pero tienen la misma función todos y cada uno de ellos. Entonces, esto sería lo que llaman aquí imparallels. Cuando tienen una función distinta, serán outparallels, como se pronuncia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunos órganos homólogos. Por ejemplo, este es el brazo humano, el de un gato, el de una ballena y el de un murciélago. Aquí vemos prácticamente cómo se conservan los mismos huesos. Aquí vemos el mismo hueso, nada más que en distinta posición. Aquí vemos como los humanos, aquí vemos prácticamente el gato cómo camina literalmente con las uñitas. Aquí vemos que la ballena tiene los mismos huesos, bueno, no, los mismos huesos de la mano sí, pero no en la misma cantidad. Aquí se dio una duplicación. Todos ellos conservan una función, pues si no idéntica, por lo menos similar. Y bueno, ¿qué es lo que ha ocasionado lo que es el genoma mínimo? El genoma mínimo se puede originar a través de procesos de evolución, retroevolución. Se supone que cuando se empezaron a surgir los eucariontes hace 1.500 millones de años, todos parten de un ancestro común. Todos ellos tuvieron una evolución separada, pero todos ellos también tuvieron que conservar algunos genes que son indispensables para la vida. Nosotros tenemos muchos genes en común, sobre todo de reparación del DNA y empaquetamiento del DNA, lo que son la fabricación de histonas y otras así, que tenemos en común con las bacterias, no, con las levaduras, con los hongos, con las plantas, con los parásitos, con anélidos y otros organismos mucho más separados de los humanos evolutivamente. Y también tenemos entonces genes ortólogos. Y bueno, son virtualmente esenciales para cumplir funciones celulares, por eso se conservan. En el caso de Mycobacterium genitalium, de sus 482 genes, 240 genes de Mycobacterium tienen genes ortólogos al genoma de Haemophilus influenzae. Entonces, a este grupo de genes se le añadieron 22 genes que se le consideran indispensables para conservar las rutas metabólicas, pero que no tienen ningún ortólogo. Recordemos que sí tienen una diferencia. Este es un micoplasma, este es un cocobacilo. Aparte de eso, todas las bacterias, la síntesis de DNA va ligada a la replicación de la pared celular. Por ejemplo, algunos antibióticos como la penicilina inhiben la replicación de la replicación de la pared celular. Entonces, precisamente al inhibir la biosíntesis de la pared celular, la síntesis de DNA también se ve afectada, y por lo tanto se detiene el ciclo celular en Escherichia coli y en otros organismos que sean susceptibles a la penicilina. Por eso es importante
el mecanismo que asocia la duplicación del DNA con la duplicación de la pared. Entonces, obviamente, Mycobacterium no tiene esos genes que están asociados a la replicación del DNA con la de la pared. Y Haemophilus influenzae sí. Y bueno, de ahí se eliminaron genes que son específicos para parásitos, porque estos genes tienen la función literalmente de silenciar al sistema inmune o a las células que infectan para decirle, shh, tú calladita, no grites, mira, vamos a pasar bien. Y bueno, de ahí se encontraron que son 256 genes necesarios para hacer todas las condiciones esenciales de una bacteria, para vivir literalmente en un medio rico, pero tener una vida libre. De todos los 482 genes, 281 genes codificaban para proteínas comunes. De estos, 5 genes eran para simbiontes, 96 para endosimbiontes y 185 genes son housekeeping, los que se encargan del mantenimiento celular. Entonces, estos genes de simbiontes son, por ejemplo, algunos que tienen en común como los lactobacilos, y algunas otras bacterias principalmente que tenemos en la piel, pero los endosimbiontes son la mayoría de parásitos. De hecho, entre un simbionte y un parásito, la única diferencia es que el parásito, más bien, ambos le dicen al organismo, déjame entrar, pero los simbiontes nada más hasta cierto límite, no traspasan más allá donde ya pueda agredir bioquímicamente o fisiológicamente al hospedador. Mientras que los parásitos sí, traspasan ese límite. Por ejemplo, en plantas hay hongos que se llaman micorrízicos, que son simbiontes con las plantas y hacen su bonita asociación. El hongo le da sales nutritivas a la planta le da fotosintatos y el hongo llega hasta el sistema radicular y llega incluso hasta los vasos cribosos, pero no llega al floema y al xilema, no penetra hasta donde hay circulación activa. Pero los parásitos, algunos otros hongos infectivos, sí penetran esa barrera y llegan hasta el sistema vascular completamente y se meten hasta xilema y floema y entonces ya colonizan. Lo mismo pasa con los lactobacilos en humanos. Estos genes que tienen con simbiontes entre los lactobacilos y como por ejemplo Helicobacter pylori, son genes que les dicen a la célula, déjame entrar, ándale, la vamos a pasar bien, no llames al sistema inmune, ándale. Pero los lactobacilos se detienen hasta donde está la mucosa. Más allá de la mucosa no penetran, no invaden a las células tisulares. Y en cambio, el Helicobacter pylori sí se mete hasta la cocina, el condenado. Llega hasta las células tisulares donde puede manipular la bomba de protones y así es como ocasiona la gastritis. Y bueno, ¿qué avances hay en lo que se conoce el genoma mínimo? En 1999, el Instituto John Cranch Venter, como se pronuncie, por un grupo de aproximadamente 20 científicos liderados por el premio Nobel Hamilton Smith, hicieron el siguiente descubrimiento. Hicieron una genómica comparativa entre Mycobacterium genitalium y Mycoplasma pneumoniae, que son parientes cercanos. Los dos son micoplasmas. Inactivaron varios genes en ambas bacterias para hacer la interrupción de genes, para eliminar aquellos que no son necesarios para la vida en ciertas condiciones de medio de cultivo en laboratorio. De ahí, de los 382 genes que ellos lograron inactivar y estudiar, 111 siguen sin conocerse su función conocida. Aquí voy a hacer un paréntesis porque recordemos que no toda la información genética viene en el genoma ni en la información genética. No toda la información genética viene en el DNA, sino que hay información genética que viene extra. Y ese extra, aún en bacterias, puede ser, por ejemplo, RNA, que tiene ciertas funciones que no se hereda de manera genética, que puede heredarse en manera desigual durante la división celular. Cuando las células heredan distinta cantidad no de genes, los genes siempre en una división celular, los genes se reparten igualitos, pero el citoplasma no. Entonces, cuando el citoplasma se hereda a propósito
de manera desigual, a esto se le llama división asimétrica. Entonces, durante la división asimétrica, alguna célula puede tener más RNA que otra, y este RNA puede hacer algunas actividades como el sistema inmune de una bacteria es principalmente RNA. Ese RNA va a cortar fagos que puedan entrar a la bacteria para quererla poseer. El sistema más famoso de ese pues, es el CRISPR, pero no es el único. Y bueno, aquí está el artículo donde determinaron el genoma mínimo. Aquí está el mínimo genoma celular derivado de la comparación de dos bacterias. Bueno, ahí no dice dos, pero lo que hicieron fue comparar a Mycobacterium tuberculosis perdón, Mycobacterium genitalium con Haemophilus influenzae. Y el resultado fue que se necesitan 256 genes para mantener el metabolismo activo. Y así entonces se pudo dar la creación del genoma mínimo, construcción de todo un cromosoma artificial a partir de un genoma mínimo. Eso ya es prácticamente lo que se conoce como ingeniería bacteriana. Luego viene el siguiente paso, que es el bottom-up, que es síntesis completa de un cromosoma, que sería el cromosoma mínimo, que tenga la capacidad de replicación activa, además del metabolismo. Y esto se dio el último paso, que es el top-down, que es consiste en tomar una bacteria de un genoma pequeño, inactivar los genes que no se necesitan, no se consideran esenciales para la clonación. Entonces, se hizo la identificación de genes mediante mutagénesis masiva con transposones. Se identificaron cuáles sí, cuáles no sirven, bueno, cuáles son indispensables y cuáles no para la vida. Se hizo ya después, identificando cuáles de ellos son útiles y cuáles no, se hizo mutagénesis dirigida precisamente para inactivar únicamente los que no son vitales. Se hizo un blast precisamente de los genes que quedaban para buscar qué genes son funcionales y qué no. ¿Sí están familiarizados con el término blast? No. ¿O sí? ¿O ya se durmieron? ¿O ya se me fueron? No, yo no. El blast es comparar, tomas una secuencia de DNA, bueno, ya la tienes que tener en términos de pares de bases, adenina, timina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, así no, o sea, la secuencia. Tomas esa secuencia, la metes a algunas páginas de bioinformática y viene la opción así BLAST, así como viene escrita aquí, el BLAST, como se pronuncia. Viene así escrito el BLAST, le das ahí Enter. En algunas páginas como la NCBI. La NCBI tiene un botón especial esta página que es Blast, y ese Blast puedes blastear proteínas, puedes blastear DNA, puedes blastear RNA, combinación de ellos. Entonces, metes la secuencia, lo blasteas, y entonces, bueno, ahí metes la secuencia y le dices, sí, compáralo. Hay algunas páginas que te dan opciones de que lo compares. ¿Con qué lo quieres comparar? Con organismos, no sé, unicelulares, con plantas, con animales. Hay BLAST nada más para puro humano, hay BLAST especialistas para puro humano, hay BLAST para puro ratón, hay BLAST para pura Saccharomyces. Y hay un blast general, el de la NCBI hay una opción pero es que es un blast general y te lo compara con todo lo que encuentre, desde virus, bacterias, protozoarios, hongos, seres humanos, plantas, lo que encuentre te lo compara. Y los resultados que encuentre te dice, tiene un 82% de homología, no sé, a pan troglodita, o sea, el chimpancé. O tiene, no es cierto, el pan troglodita es el orangután. O tiene, no sé, un 20% de homología a Saccharomyces cerevisiae, o tiene un 10% de homología a Escherichia coli. O sea, te dice el porcentaje de homología y te muestra en qué parte se parece y en qué parte no. Ese es el BLAST. Y mediante el BLAST tú también puedes saber la función de un gen, porque haz de cuenta que metes una secuencia de DNA que no sabes para qué sirve, y el BLAST te arroja puros resultados que dicen, se parece a la enzima que corta en papaya tal secuencia, se parece a la enzima que corta en mosco tal cosa.
y se parece a la enzima que corta en drosófila tal cosa. Entonces, todas son proteasas que cortan algo y te quedas así de, pues entonces es una proteasa. Entonces, esa es la genómica comparativa a través de BLAST. Tú metes la secuencia y te arrojan los... Ay, vamos a hacer un ejercicio, sobra tiempo ahorita. Vamos a seguir. Y bueno, entonces, investigadores españoles describen los elementos básicos para la vida, que hay 3 niveles de análisis. La transcriptómica bacteriana, el transcriptoma bacteriano, reacciones metabólicas que suceden y el complejo multiproteínico. Y así como va aumentando el nivel de dificultad de estudio. La transcriptómica es más o menos fácil porque tú puedes, si tú agarras y aíslas el DNA de una bacteria, no estoy diciendo que sea fácil, pero se puede aislar. Si lo haces bien, lo haces en un día el aislamiento, lo mandas a secuenciar y te pueden entregar el resultado de tu secuencia como en 2 semanas a lo mucho. Y ya te dan la secuencia así en pares de bases, adenina, guanina, timina, le haces un blast, ves qué genes tiene y ya lo identificas. Eso es relativamente fácil. Pero ya ver las reacciones metabólicas que suceden, ya en estos análisis de proteómica mucho más especializados, es crecer la bacteria en medios distintos, en condiciones distintas y hacerle distintos ensayos metabólicos. Por ejemplo, puedes correr un extracto de la bacteria, creces a la bacteria en ciertas condiciones, le agregas, no sé, por ejemplo, alta temperatura. ¿Quieres saber cómo se comporta a alta temperatura? La creces a alta temperatura, la matas, congelas y corres un extracto, separas por cromatografía todos los componentes celulares, corres alguna fracción de ese extracto en un gel, por ejemplo, para ver la actividad de proteasas y ves qué proteasas se prendieron o qué proteasas se apagaron. Corres ese mismo para ver cantidad, no sé, de ribosomas. Cuántos ribosomas hay, si aumentaron, si disminuyeron, si están inhibidos con algo o así, o qué están transcribiendo. Y así, pero ya después vienen los ensayos multiproteicos, donde tienes que analizar ya qué está trabajando. Eso generalmente no puedes matar a la célula. Para hacer los multiproteicos normalmente pones sustratos específicos que te dan una señal fluorescente o colorida, que te digan qué cosa de la célula está trabajando y ya se hacen con microscopía normalmente. Son mucho más complejos, mucho más complejos. Tan solo solamente estos, los de transcriptómica, son los únicos ensayos que tienen un número dado así de, ay, pues con los 4000 genes que tiene ya la hiciste. Pero de reacciones no hay ninguna idea de cuántas reacciones necesitas para decir que ya lo estudiaste con todo, y mucho menos Así, para que tengan el contexto. Y bueno, ya después científicos de Estados Unidos anunciaron que fabricaron vida artificial. ¿Haciendo qué? Tomaron el mismo genoma de micoplasma. Es que hay laboratorios especializados donde tú le dices, quiero que me sintetices esta secuencia, tú escribes tu secuencia en Word, se las mandas y te la sintetizan. Y entonces esto fue lo que hizo, mandó a sintetizar el genoma de micoplasma. Entonces, lo que hizo fue que tomó un micoplasma normal, le quitó el contenido, el DNA, le quitó el DNA que tenía hasta asegurarse que no tenía nada y ya después le metió el que mandó a sintetizar. Obviamente el que mandó a sintetizar ya lo tenía caracterizado perfectamente, literalmente letra a letra, que es lo que tenía. Lo puso y entonces vio cómo se comportaba y el organismo se duplicó, se acabó su ciclo celular como si nada hubiera pasado. Realmente no hubo diferencias. Es un tipo de clonación, pero usando DNA creado artificialmente. Porque el DNA que quitó y el que puso no eran iguales. El que quitó era mucho más complejo porque tenía todos los genes funcionales de parásitos y cosas así que no son necesarios para un genoma mínimo y quitó uno grandotote y le puso nada más un chiquito y continuó su ciclo celular, como si nada. Entonces así fue como crearon la primera célula artificial que le llamaron, por cierto, Lucy. Aplicaciones de la ingeniería genómica bacteriana, construcción de nuevos organismos, caracterización de la función del gen sin temor a algún otro parámetro que no esté caracterizado, introducir modificaciones con relativa facilidad, construyeron organismos que desempeñan las diferentes tareas que son de interés. Y tiene muchas funciones importantes, por ejemplo, conocer mecanismos de evolución a nivel celular,
a nivel estructura, cómo fueron cambiando, a nivel reproducción, cómo fueron cambiando algunas estructuras. Aquí, por ejemplo, un dato curioso es que muchos hongos micorrízicos, es decir, los que se asocian con las plantas, tienen genes de reproducción sexual. Ahí los tienen, pero no los usan, no se reproducen sexualmente. Alguna vez en la etapa evolutiva, hace no sé 100 millones de años, 200 millones de años, se reproducían sexualmente, pero vieron así como que, no, eso está muy complicado. ¿Qué hacemos? Y entonces prefirió optar por hacer algo que pasa en el músculo. En el músculo, una célula muscular puede poseer hasta mil núcleos, una sola célula muscular. Entonces, cada núcleo está sintetizando proteínas que forman al músculo. Y lo mismo pasa en estos hongos micorrízicos. Una sola célula puede tener entre 1000 y 10,000 núcleos. Por 10 a la 3 núcleos. Entonces, tiene la variabilidad genética suficiente como para no necesitar reproducción sexual y seguir funcionando. Entonces, eso es lo que tienen los hongos micorrízicos. Tienen tanta variabilidad genética precisamente porque tienen 1000 núcleos y cada núcleo obviamente no es igual a los que están al lado, como para proporcionarle suficiente variabilidad genética como para no necesitar una reproducción sexual para adaptarse a los cambios que hay en el medio. Y bueno, también obviamente tener visualización de lo que son las estructuras celulares. Y bueno, las estrategias para construir un genoma mínimo, que ya las hemos visto un poco, es la mutagénesis dirigida. No, esta es primero aleatoria. Así, a ver, vamos a ver qué se inactiva y qué no, y vemos para qué funciona. Y entonces aquí vemos algunos tipos de mutagénesis. Ahí se puso la imagen encima. Por ejemplo, los transposones. ¿Sí saben qué es un transposón? No. Son los que llaman genes saltarines, ¿no? Ajá. Bueno, vamos a explicarlo brevemente. Un transposón, primero, los transposones se identificaron por primera vez a mediados del siglo XX porque en maíz, tenían los granos de maíz, en distintos granos de maíz, parecen dientes, acuérdense, había manchas, pero estas manchas tenían distintos patrones de expresión. Había unas así como que parecía que tenían lunares, había otros granos que parecían vacas, y entonces vieron por qué se daba. Entonces vieron que había unas secuencias que saltaban de un lugar a otro de acuerdo a las condiciones medioambientales, tales como temperatura, salinidad, estrés biótico, por ejemplo, que estuviera la planta sometida a la predación. No se llama predación, efecto de herbívoros. Entonces, había secuencias que se expresaban más. Entre más estresada estaba la planta, más diferencia había entre un grano de maíz y el otro. Más diferencia, así como que, pues, ¿qué pasó? Precisamente la transposición se induce cuando está más estresada la planta. Y eso también pasa en humanos. Y los transposones después encontraron que son secuencias que precisamente pueden brincar de un lugar a otro en el genoma. Y al brincar de un lugar a otro pueden prender genes, pueden apagarlos, pueden modificar su expresión, pueden alargarlos, pueden fusionarlos con otros, o incluso cuando sale esa secuencia de DNA, a veces no sale nada más el transposón, sino que se lleva un pedazo de un gen y cuando se mete en otro lugar, lo injerta. Y entonces el gen va a tener una modificación, una mutación. Entonces eso es lo que hacen los transposones. Los transposones codifican para una enzima que se llama transposasa. La transposasa reconoce ese DNA, lo corta, se lo lleva y lo pega. Y eso es lo que hace la transposasa, eso es lo que es la transposición. Entonces, por medio de transposición, tú induces transposición y puedes inducir mutaciones. La transposición también está en bacterias, está en todos los seres vivos. Y bueno, por medio de homología también pueden hacer estudios comparativos. Ya se me va a acabar el tiempo otra vez. Estudios de genómica, esto es lo que es el BLAST. Yo creo que mejor en esto en vez de explicárselo, se los enseño. La genómica comparativa, que es comparar los genes, esto es por medio de BLAST también. Elementos genómicos móviles, que son los transposones principalmente, es transferencia horizontal de genes. La transferencia horizontal de genes, aparte de transposones, también se da principalmente por virus. Los virus, cuando se encapsulan, no necesariamente nada más encapsulan su propio DNA,
sino que a veces se llevan pedazos de célula. Por ejemplo, el virus de viruela se puede llevar hasta ribosomas el condenado. Son virus tipo POX, son virus muy grandes. Bueno, aquí está lo de micoplasma, los genes que tiene, para qué sirve cada uno, y la predicción de genes mediante el BLAST. La aproximación es un RNA antisentido, también puede silenciar. Ahora ya vamos a... Bueno, ya nada más, un problema es que diversos trabajos publicados en la revista Science muestran que el número de genes necesarios para el mantenimiento de los organismos es mayor al esperado, que diversas enzimas pueden realizar distintas funciones dependiendo de las condiciones medioambientales y tienen capacidad para mutar o evolucionar. Y a pesar del tamaño del genoma, el tamaño del genoma es más elevado de lo previsto. Entonces, los genes que supuestamente se necesitan, que eran los 256, que eran estos, los 256 genes en realidad no es verdad. Se necesitan más y no saben cuántos, ni por qué, ni cómo, y varía mucho de acuerdo a las condiciones en las cuales se crece el microorganismo. Y bueno, aquí vemos algunos genes, más bien los ven ustedes, yo no puedo porque está en la imagen acá. Bueno, aquí vemos algunos genes de bacilos subtiles que son esenciales para el metabolismo del DNA, RNA, proteínas, ciclos de glicosilación, respiración, etc. Los programas de bioinformática, yo creo que esto lo saltamos. Al hacer todos estos estudios de los genes, cuando tú tienes una secuencia, la clonas en un virus, en un bacteriófago, que es y la identificación del virus la ves así. Esta es una placa donde crecen los bacteriófagos. Estos puntitos que donde no creció la bacteria, se le llamaban fagos porque parecía que se la tragaba, de fago de tragar. Entonces, esta es el genoma de transposones ya mutado de Mycobacterium. Hicieron construcciones de ciclos metabólicos. Esa es la bibliografía. Hicieron también una síntesis total del DNA de Escherichia coli, formando también todo in vitro. Hicieron el diseño completo del genoma, hicieron su diseño completito de nuevos genes y diseñaron su cromosoma y lo introdujeron en una Escherichia coli nueva para ver si funcionaba y funcionó. Y esos son de los avances que tienen la genómica. Voy a cerrar esta cosa para ver No, tú no. Ya tiene un chorro que no me meto a esta página. Entonces se las pongo. ¿Dónde está? Compartir pantalla. ¿Ya lo están viendo la página de internet, la NCBI? Sí, profe. Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Tiene, bueno, en esta tiene, aquí está el BLAST. Mira. Esa es la opción de BLAST. Y aquí te dice, ¿quieres nucleótidos? Traducir de nucleótidos a proteína, proteína a nucleótidos o blastear aminoácidos para ver a qué se parece. Vamos a decir de aminoácidos. Entonces tú metes una secuencia aquí. No se voy a inventar una. Ahí está. Y entonces le pongo aquí que blasteé. Le pongo aquí blast. Este va a ser el general. Aquí me da más opciones de qué quiero hacer y con qué lo quiero comparar. Aquí le doy blast. Muévele, muévele, muévele. Dice, estoy pensando. Espérame. Y dice que no encontró nada. Es que por haberle inventado. Caray, que no se parece a nada. A ver si más grande. Blast. No, dice que todavía no encuentra nada. Tendría que copiar una, tendría que copiar una secuencia, para
para mostrárselas, pero precisamente aquí ya cuando, bueno, cuando la haces, aquí te dice se parece a tal cosa, con tal % de error o así. Vamos a ver. Así hay. ¿Se ve la otra ventana que abrí? Sí. Sí, sí se Sí, ve. sí se ve. A ver, Saccharomyces va con Y. Vamos a ver, genes. Tú metes un organismo y ahí te salen todas las publicaciones de qué hay y qué no hay, todo lo que han encontrado. Voy a bajar una secuencia aquí ahorita de esto que dice que es del Ay, yo aquí no estoy. Cuando quiero encontrar un gen no lo encuentro. Vámonos para atrás, vámonos para atrás. A ver una que esté muy general. TCTP. Saccharomyces. A ver si. Abre la secuencia. Es que por haber inventado, no tenía ningún gen a la mano. Sino pero eso ya es bioinformática. Yo creo que de esto se amerita un video así completito de bioinformática. Ay, no. Bueno, sí, a ver, blastealo. A ver. Miren, aquí lo que hice es que le oprimí le di la opción de blastear, le di la opción de blastear y me mete la secuencia. Tú puedes también, en vez de meter las pares de bases, puedes meter aquí el número de secuencia del gen, porque ya está caracterizado y todo. Y quítate el letrero Y entonces, ya que le das blast, te dice a qué se parece. Vean que era de Saccharomyces. Aquí hay otro que era Saccharomyces, no, pues ni siquiera puse Cerevisiae. Aquí hay otro que es Saccharomyces pastorianus. Y se parece a una sección que es la 1486 del cromosoma 11. Y también se parece a todos estos del Saccharomyces cerevisiae de este cromosoma. Y aquí te dice qué secuencia. Y aquí te dice el % de error, que es 0%. O sea, tú tienes aquí la certeza completita de que le pertenece a ese organismo tal. Y aquí ves la secuencia. A ver, voy a copiar esta secuencia, a ver si. Control C. En vez de invertirme. Ahora sí, blast. Vean, ya con un dato que no es inventado, ya nomás, si vieron lo que hice, copié esta secuencia que está aquí nada más esta partecita, la blasteé y ya me sale a qué le pertenece. Y dice, no, pues se parece a todo.